para grabar entonces la clase. Como les decía, esta clase dice tercero medio A, pero también de forma diferida es para dirigir a tercero medio B y tercero medio C. Participación y argumentación en democracia, o por sus siglas, PAD, ¿cierto? Y el propósito dice, ojo con el propósito, explorar y evaluar su postura frente o respecto de la controversia que será objeto de discusión al interior de este curso, ¿cierto? Em, claro, la discusión que vamos a, o sea, la idea es que hagamos una discusión primero interna, que es que cada uno de nosotros nos hagamos cargo, ¿cierto? De, mm, de una postura frente a un tema en particular. Eso es el núcleo, digamos, del propósito. No estoy diciendo, no estoy diciendo que tenga, que cumpla con los formatos, ¿cierto? Estrictos de lo que es una argumentación, que no tenga falacias, ¿cierto? Eh, a propósito de la última clase que vimos y lo que vamos a ir corrigiendo, ¿cierto? En nuestro trabajo, cómo lo vamos a ir integrando estas ideas que hemos visto hasta ahora. Antes de empezar, a propósito de lo que estaba mencionando, ¿cierto? Que hicimos en la clase anterior, hemos visto para atrás una batería, digamos, de herramientas que tienen que ver con la construcción de argumentaciones. Ejemplos de argumentaciones, hemos revisado distintas argumentaciones en distintos formatos, presentes, ¿cierto?, en los medios de comunicación, presentes, ¿cierto?, en las comunidades digitales, presentes también en lo cotidiano, a propósito de los mismos trabajos que ustedes han hecho y que hemos revisado, ¿cierto? Tengo guardado todos los mails, todas ¿cómo se llaman? Las conversaciones por WhatsApp, todo lo tengo bien guardadito, ¿cierto? Y haciendo como una retrospección, es harto el material que hemos acumulado hasta ahora. Eso evidencia, digamos, que estamos trabajando y que estamos avanzando. Me imagino que si comparáramos, y eso es, es una pregunta que viene más adelante, ¿cierto? Si comparáramos cómo pensábamos antes y cómo pensamos hoy día, ¿cierto? Ya debe haber una diferencia. Pero también es cómo estructurábamos esos pensamientos y los plasmábamos en un texto a cómo los plasmamos hoy día mismo, también debe haber un cambio, debe haber una evolución en su forma, digamos, de escribir. La idea, ¿cierto?, de que pudiéramos revisar en la clase anterior las falacias, no, las clases anteriores, las falacias argumentativas, es para que no solo las conozcáramos, ¿cierto?, las reconociéramos en algunos textos, sino también para que nosotros diéramos cuenta de que hay falacias, o sea, que a veces cometemos errores y que caemos, ¿cierto?, en estos sofismas que son estos argumentos mal construidos o malintencionados a veces, pero la mayor parte de las veces, ¿cierto?, que involucran un error de apreciación, un error, ¿cierto?, de nuestra forma de pensar, ¿ya? Un error racional. Todo eso se supone que se tiene que ver plasmado en lo que vamos a hacer, de alguna manera. Y si no, decirle, cuando yo le hago la corrección, si le digo, "Oh, sabes que te equivocaste en esto, y aquí hay una falacia". Entonces, sí, tiene razón, profesor, hay una falacia. Y reconocer que es una falacia y reconocer, ¿cierto? ¿Por qué se comete esa falacia? Y eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy día. O sea, hoy día yo les voy a ir mostrando las distintas pautas que vamos a ir considerando para poder redactar un ensayo bien así como en borrador, ¿cierto? Un ensayo en torno a un tema que se supone que les voy a plantear como un tema controversial, que está fresquito, ¿cierto? Un tema que surgió a propósito en la tele, no lo van a hablar porque está en la tele, siempre hablan puras cabezas de pescado, pero es un tema que está ahí, porque está en boga, que a nosotros nos compete, un tema cierto que llama a la reflexión a propósito de lo que se supone que estamos haciendo como clases y todo eso. Y esos aprendizajes, obviamente, la pregunta cae de cajón, o sea, y como yo le he planteado estas veces, siempre que yo reviso este material para poder pasárselo a ustedes, me baso no solamente en lo que dice el Ministerio de Educación, sino también en lo que se supone que puede ser algo atractivo para ustedes, pero también que sea significativo, o sea, que ustedes lo puedan apreciar y lo puedan integrar, ¿cierto?, a sus vidas cotidianas. Por lo tanto, algo de valor tienen que tener. Algo de valor tienen que ser, ¿ya? Ok.
Ya, aquí están las preguntas que que les decía. Más adelante van a haber dos preguntas. Estas son las dos preguntas que les quiero dejar dando bote y que ustedes en su foro interno piensen, ¿cierto? La primera dice, ¿podemos estar de acuerdo con planteamientos distintos de los nuestros? O sea, yo puedo estar, digamos, por poner un ejemplo, puedo estar de acuerdo con José Antonio Caz. Es difícil, eh, ¿cierto? Pero algo tiene que tener en sus planteamientos que uno diga, ok, sí, está bien, ok, comparto eso, comparto lo que piensa José Antonio Caz. O por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo más grueso, digamos. Ahora mismo que se supone que se van a ir armando los constituyentes para la redacción, ¿cierto? Ya es un hecho, para la redacción de una nueva constitución. Obviamente que van a haber distintas posturas y seguramente van a tener que en algunos puntos, ¿cierto?, ponerse de acuerdo y tomar decisiones. O sea, si bien es cierto la constitución antigua, la de 1980, la de Pinochet, reformada y todo, eh, era la constitución de dictadura militar, ¿cierto? Habían cosas que se podían considerar como, ok, la misma reforma que se le hicieron, por ejemplo, se pueden considerar como una base, así que cuando alguien decía que esta nueva constitución iba a ser a partir de una hoja en blanco, no es tan así. Hay cosas que hay acuerdos, ciertos tratados que ha firmado Chile internacionalmente, como por ejemplo los derechos del niño, los derechos humanos, ¿cierto? Que tienen que estar de por sí en la nueva constitución, o sea, no vamos a decir borrar todo lo que se supone que son lo que hemos ganado desde el punto de vista de lo social y también desde el punto de vista, ¿cierto?, de los derechos internacionales, ¿cierto? Borrarlo y decir, no, Chile no se respetan los derechos humanos y no se respetan tampoco los derechos del niño. No se puede. Entonces, hay cosas que obviamente que nosotros vamos a decir, estamos todos de acuerdo y podemos estar de acuerdo con esos planteamientos, aunque sean distintos de lo que uno pretenda, digamos, por fuerza, ¿cierto? Pero también hay otros planteamientos, sobre todo los que tienen que ver con lo económico, cómo se distribuyen las riquezas, cómo se atienden los problemas sociales, los de salud, los de educación, bla, 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 que en los que van a haber rencillas, pues hay bandos que son derechamente diferentes y van a tener planteamientos distintos. Y en algún momento van a tener que decir, bueno, eso no lo comparto, pero si es bueno para todas las personas, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de crecimiento económico, que si bien es cierto y se le reconoce a la Constitución del 80 que tiene una intencionalidad, digamos, de crecimiento económico súper importante, desconociendo lo social, y ahí hay que hacer un equilibrio, ¿cierto? Quizás. Ya. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos de opinión en una discusión? ¿Eso nos hace débiles o nos hace ser racionales? Que a veces nosotros estamos discutiendo con alguien y a veces somos muy tosudos y decimos, no, bueno, esto es imposible que cambie de opinión, yo soy así, así, y nadie me cambia de aquí, nadie me mueve de aquí. Pero resulta que a veces es recomendable, es recomendable como retraerse un poco y decir, sí, en realidad estaba equivocado. Pensé de una manera al principio y ahora gracias a tu contraargumentación me doy cuenta que he estado en un error todo este tiempo, por ejemplo. Sobre todo cuando uno se informa, pues, cuando uno se da cuenta de que las cosas tienen más de una perspectiva, ¿cierto? Eh, o se pueden atender de más de una perspectiva. Y sobre todo cuando uno va descubriendo el mundo, pues, o sea, uno se da cuenta, uno tiene una idea, por ejemplo, no sé, pues, no creo en los fantasmas, ponte tú, y si alguien viene a propósito que estamos en Halloween, y alguien aparece, ¿cierto? Mañana, alguien aparece y dice, mira, aquí tengo evidencia evidencia científica de que los fantasmas sí existen. Entonces tú te dices, wow, sí, pues. Y ahí cambiar de opinión y asumir, digamos, que la ciencia me está dando un conocimiento que yo no tenía y cambiando un pensamiento que yo tenía y que ahora voy a tener que asumir diferente. Y así con cualquier cosa, ¿cierto? Ya, este es el video que les quiero mostrar. Yo aquí voy a detener la grabación porque es muy probable que nos salte el copyright, ¿cierto?
Entonces, para que no nos salte el profe. Se entiende, digamos, que el tema que está planteando el video del profe Renato, ¿cierto? Y también el video que revisa el profe Renato en relación a este profesor que renuncia en vivo, es un tema que nos convoca, o sea, es cosas que están pasando y que a nosotros los profes nos tienen muy, muy preocupados porque no tenemos el alcance, digamos, de saber efectivamente, o sea, igual constatamos por las notas que ustedes se sacan en las pruebas y todo, pero ahí hay dos cosas que nosotros no tenemos que mentirnos. Uno, no sabemos si exactamente son ustedes los que están haciendo las pruebas, no tenemos esa certeza. En la sala por lo menos sabíamos que eran ustedes los que estaban ahí y que se copiaban entre ustedes. Es otro tema ya. Pero ahora no sabemos si son efectivamente ustedes los que responden. Estoy pensando, por ejemplo, en los más chiquititos, como un ejemplo, que de repente tienen pruebas, no sé, pues, de comprensión lectora, como hemos hecho con mi señora, y de repente responde las pruebas en 10 minutos. Entonces, ¿cómo va a responder en 10 minutos? Un niño que generalmente en una prueba se demora más de una hora en responder, ¿cierto? Básicamente la misma prueba. Y más allá que sea una modalidad, digamos, digital esta, igual implica que tiene que leer las preguntas, las alternativas, ir marcando, eso se demora más de 10 minutos, un niño por lo menos, entonces como raro. Por poner un ejemplo, todas esas cosas que van sumando y que uno va diciendo, el hecho de que ustedes no aparezcan de repente en la clase, que estén en la clase, que yo los veo así que están ahí, sus nombres, está el Fabián, está la Catalina, está el Matías, está la Josefa, ¿cierto? La Fernanda, etcétera, etcétera, la Gabriela, la Paloma, el Diego, pero no sé si están ahí escuchando, si están, si están durmiendo, si están tomando desayuno, están viendo tele, están jugando, ¿qué más tengo idea? No, no, no. Yo siempre le pongo atención a usted, profe, así que tranquilo. Sí, Ah, profe, gracias. yo le pongo atención y estoy tomando desayuno. Aquí Ah, me bacán. tiene. Sí, Aquí me pues tiene. dentro de lo posible, claro, hacerlo rutinario. Yo Pero, estoy acostada, profe, pero igual le estoy poniendo atención. Está pero se poniendo entiende, atención con los sí, ojos pues, cerrados. eso es lo que se supone que uno Lo tiene escucho, que. profe. Gracias, Yo sí lo Benito. escucho, pero tengo problemas con el audio de mi teléfono. Ah, ya, no había dado. Pero ustedes siempre participan, po. O sea, estoy hablando de los que están aquí. Imagínense los que no están aquí, po, ¿cachai? Entonces hay algo de verdad en lo que dice el profe Renato y algo de verdad en lo que hace renunciar al profe universitario, ¿cierto? En Perú, a propósito de lo mismo que él acusa éticamente, dice que hemos hablado de ética también, dice, y ustedes van a ser, pobre país, dice, ustedes van a ser los, involucra cierto esa idea de que ellos van a ser los profesionales del futuro, pues, o sea, imagínense la preparación, la formación que tienen como profesionales, quizás de qué carrera es el profe, no, ahí no cacho, pero implica también una reflexión en torno a si lo que estamos haciendo, y esa es la pregunta, lo estamos haciendo bien. Y por ahí va el tema. Hay harto de que hablar, ¿cierto? De que, porque parece que esta modalidad de lo virtual se va a quedar un buen rato, por lo menos parte de lo que queda de este año y muy probablemente, ¿cierto? Parte de lo que empiece el próximo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en el trabajo, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, es que escriban un ensayo breve que dé cuenta de su postura y los argumentos que la sostienen, sin preocuparse de la calidad de los argumentos. Eso lo vamos a ir evaluando y lo vamos a ir corrigiendo, ¿cierto? Ustedes, o sea, también pueden hacer una autocrítica y decir, oh, sí, mi argumento no está muy bueno. Eh, Puede que haya una falacia, yo reviso si cometo falacia en algún fundamento y lo corrijo, pues. O sea, la idea es que ustedes también se vayan autocorrigiendo. Por eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, la idea es que especifiquen lo que piensan respecto al tema. El tema es esto de la modalidad de las clases virtuales, ¿cierto? Si es un tema, digamos, atendible por ustedes, ¿cierto? Es una situación problemática que estamos viviendo y ustedes pueden plantear su posición, ¿cierto? Si está bien que mantengamos lo virtual o volvamos a lo presencial, que no hay nada como lo presencial. O sea, ahí ustedes pueden sacar alguna idea de lo que es lo que les planteó el video del profe Renato, ¿ya? La idea es también, ¿cierto?, importante que comprendan que esa postura que ustedes tienen frente al tema puede cambiar porque van encontrando información que más los va actualizando o les va haciendo ver el problema, ¿cierto?, desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, Profe, yo tengo una duda. dígame. Es que
Es que me siento como media perdida y tenemos que hacer como un ensayo del video que vimos ahora sobre qué opinamos de la educación y cómo Eso está iba a preguntar. haciendo. Claro, esa es la O lo de pregunta. la pandemia, No, lo no, que no, no. estamos viendo. Tiene que ver con lo que estábamos planteando con respecto a esto del ejercicio de esta clase, de clases, digamos, virtuales, si es algo que a ustedes les permite acceder a, o sea, tienen hartos temas para poder sacar, pero la idea es que si estas clases son efectivas o no, por ejemplo, evaluarlas, opinar acerca de eso. Si estas clases son buenas, son malas, qué ventajas tienen ustedes, qué desventajas pueden tener. Lo cual, hay hartas aristas con las que ustedes puedan hacerse, digamos, para poder argumentar, para tener una opinión. Es lo que estaba, y justamente iba a plantear esa idea. Antes de que partiera todo esto, éramos un grupo importante de profes que estábamos en contra de hacer clases virtuales, po. De hecho, muchos de nosotros postulábamos que este año se diera por cerrado, que se diera por, o sea, igual que tuviéramos una comunicación vía correo electrónico. Eso es lo que hicimos al principio, no sé si se acuerdan, que mandábamos correo electrónico, tareas y nos comunicábamos así como muy a distancia, o sea, ni siquiera nos veíamos, como ahora que yo los puedo escuchar y los puedo ver en algunos casos. Y después dijimos, no, pues tenemos que hacer clases virtuales, ¿cierto? Con esta presencialidad virtual. Tratando de, digamos, de mantener lo que era lo normal, eso de pasar lista, de saludarlo al principio, reducir la clase de 1 hora y media a 45 minutos, por ejemplo. Igual para mí, son las 9:35 y estamos recién en esta diapo y tenemos otra falta. O sea, siempre se pierde, digamos, un poco el norte porque el tiempo es muy acotado. Entonces, todo esto modifica la forma en la que nosotros estamos aprendiendo. Ustedes pueden evaluarlo como estudiantes. Yo lo puedo evaluar como apoderado, por ejemplo, porque tengo una hija que también está en el colegio. Yo pago una burrada de mensualidad por clases virtuales. O sea, podría ponerle un video de YouTube a mi hija y enseñarle yo lo que la profe le enseña a través del computador, por ejemplo, y ahorrarme esa plata. Lo he pensado, pero Ok. igual es importante que ella tenga algo de socialización a través de estas redes. Dígame, digo. Para ustedes, para ustedes es difícil para la clase, pues, hacer cada clase online, que antes que tenían con la modalidad en presencial. Para usted, Mira, esto era inesperado. súper inesperado, o sea, nunca pensé yo en mi carrera, en mis 15 años de carrera, llegar a hacer clases virtuales. Ahora, era una realidad. De hecho, a propósito de las manifestaciones que se venían haciendo en las universidades, mi hijo, por ejemplo, que está estudiando química, va en tercero de química en la universidad, ha tenido ese inconveniente de tener muchas clases virtuales, porque ha estado en toma, en paro, qué sé yo. Y ahora él tiene asignaturas que son prácticas, o sea, que son de laboratorio, pero ellos no pueden hacer laboratorio por computación, o sea, no pueden hacer por virtualidad, no pueden hacer un laboratorio porque eso involucra experimentar y corregir y un montón de cosas, pues, o sea, estar ahí. Entonces, piensen en otras carreras, como, no sé, pues si alguien está estudiando educación física o está estudiando, ¿cierto?, mecánica, ¿cómo voy a aprender a reparar un vehículo, ¿cierto?, si me están haciendo clases por la tele? O sea, no es lo mismo ver un video, ¿cierto?, por el computador que estar ahí frente a un motor, por ejemplo, y escuchar los sonidos, sentir los aromas, eh, los que estudian cocina, por ejemplo. ¿Cachai? Hay hartas carreras que están como bien imposibilitadas de seguir avanzando en su preparación, en su formación y asignaturas también dentro del colegio, ¿cierto? Porque lo virtual nos ofrece, digamos, toda la experiencia de aprendizaje que se supone que, que tiene lo presencial. Entonces, claro, ahí yo tengo un buen argumento para decir, las clases virtuales jamás, y eso puede ser mi postura, jamás van a reemplazar las clases presenciales. Nosotros no, como profe no nos podemos transformar solamente en meros guías, ¿cierto? Yo no le puedo decir, tienes que hacer este trabajo de esta manera. No puedo hacer eso. Yo tengo que mostrarle in situ, ¿cierto? Con ejemplos, ir corrigiendo, acercarme a ustedes, ¿cierto?
pescar sus cuadernos y rayarles donde están los errores, decir, mira, aquí esto y esto otro, y estar ahí, pues, para ustedes. No es lo mismo que hacerlo a través del chat, aunque yo igual contesto todos los mensajes, no es lo mismo, no es la misma experiencia, ¿cierto? No hay la misma retroalimentación. Entonces ahí tengo una idea, una postura. Ustedes pueden hablar como estudiantes, pueden hablar como hermanos o hijos de apoderados, ¿cierto? Pueden hablar como personas conscientes de que esto es como diferente de lo normal. Cámbiese. Cámbiala nomás. Vaya a cambiarla. Chiquitito. Ya, ok. Dice, perdón por esa interrupción. Dice, este es más o menos el esquema que ustedes tienen, esto es lo que deberíamos cumplir, digamos, como esquema para poder tener una buena argumentación desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que involucra este trabajo. Dice, el tema de mi argumentación es, a propósito de lo que estamos hablando de las clases virtuales, si son efectivas o no, si son una buena solución, digamos, al problema de lo que estamos viviendo o no. ¿En qué situación podrían ser buenas estas clases virtuales? ¿En qué situación no? Por ejemplo, no sé, pues ahí tienen actos de qué decir. A propósito de esta controversia que genera el tema, ¿cierto? Los alcances que tiene con nuestra sociedad y qué sé yo. Y ahí tienen que plantear una postura, ¿cierto? Expresar en un argumento pienso que, bla, bla, bla. Después en un argumento dos, además. Y ir agregando, ¿cierto? Sus pensamientos en torno, digamos, a este tema y como ustedes lo quieran ver. Pues yo aquí no quiero inducir ningún pensamiento en particular, yo les manifesté lo que yo creía, ¿cierto?, de esto, y les puse hartos ejemplos de lo que podrían ser buenos argumentos. Hay quienes puedan pensar distinto y yo puedo plantear, ¿cierto?, una contraargumentación para poder contrastar lo que yo pienso con respecto al tema, tener como un contraste. Y finalmente, ¿cierto?, en una suerte como de conclusión, mi postura sobre el tema es, y ahí, ¿cierto?, reafirmar lo que estoy planteando, incluyendo, ¿cierto?, la contraargumentación como contraejemplo. ¿Ya? Todo este material yo se los voy a subir, o tengo que hacerlo dentro del fin de semana para que ya el lunes, cuando estemos en clase, ¿cierto?, de lenguaje normal, les diga upa chalupa, ¿ya? Y ahí vamos a plantear la fecha y todo. La producción de ensayos, ¿cierto? El objetivo de este trabajo es que podamos aplicar estos criterios de calidad que fueron aprendidos durante el curso, de manera que se les entregue información sobre aquellos aspectos que es necesario reformular o fortalecer. O sea, la idea es que ustedes ensayen. Y la palabra ensayo nunca jamás había tenido tanto sentido como ahora. Ensayar significa poner en práctica, ¿ya? Y eso significa que pueden cometer errores, ¿ya? Así que tranquilos con respecto a eso. Lo que yo voy a evaluar no es, digamos, que involucren todo lo que hemos visto, sino voy a evaluar, digamos, cómo estamos con respecto a todo lo que hemos visto, ¿ya? Y siempre para bien, pues no para mal. Tranquilos con eso, ¿ya? Y aquí hay algunos criterios para que alcancemos, ¿cierto?, a revisarlo. Yo los voy a mostrar y los voy a puntuar así como bien rápido porque estamos como en la hora, aunque me puedo pasar un poquito. ¿Ya? Así que harto corazón en esto. Estos son los criterios. Entonces esto también se los voy a ajustar para que ustedes tengan más o menos una idea. Por ejemplo, ustedes se pueden, esto es un criterio, ojo con esto, es un criterio de coevaluación. De hecho, es muy probable que esta sea la pauta que yo utilice para poder evaluar su trabajo. O sea, yo voy a tener una perspectiva con respecto a su trabajo final, ¿cierto? Pero ustedes también pueden ir completando esto diciendo, por ejemplo, a propósito de las preguntas orientadoras, ya escribí tengo una tesis, es cada la tesis, la relación que hay entre la tesis. Entonces ustedes pueden decir, sí, aquí están los criterios, ¿cierto? Yo puedo decir, bien, lo domino. Y dice, sí, lo domino. Los argumentos se comprenden en su totalidad. Es decir, hay algunos que no. Yo, de hecho, pueden hacer este ejercicio. Hice leer el ensayo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿cierto? Que está en un curso superior o lo que sea. A un tío, a un abuelo, qué sé yo. Lo hice leer y le pregunté, ¿entendiste lo que quiero decir? Pues, ¿sabes más o menos cuál es mi postura? Entonces él me dice,
la persona que yo voy a consultar me dice, no, en realidad no te entiendo mucho. Ahí entonces pongo, estoy en un dominio aceptable o básico. Y ahí voy como evaluando, digamos, mi trabajo. Y después ustedes dicen, ¿cierto? En relación a todos los puntos que ustedes van marcando, si están en una situación de dominio básico, de dominio aceptable o de dominio avanzado. Pueden ir agregando, ¿cierto? Las de B, de A, no sé, alguna marca, alguna seña, un ticket y medio, a su evaluación. Una cosa así, mira, voy a ver si puedo anotar. Por ejemplo, ya, este lo logré, entonces, bien. Este más o menos. Aquí estoy débil, por ejemplo. Observo argumentos que apelan a las emociones. eh, ahí tengo que mejorar eso, ¿cierto? Porque la idea es que no tengan argumentos muy emotivos, porque se supone que estoy apelando a lo racional. Eh, la calidad es más o menos, entonces aquí voy a poner más o menos. ¿Y si solo algunas fallas? Sí, hay fallas, pues obviamente ya tengo que corregir. Entonces yo después sumo, entre comillas, ¿cierto? Lo que aparece aquí, digo, tengo un logrado y estoy más cargado para lo básico, ¿cierto? Entonces aquí pongo que estoy en dominio básico. ¿Se entiende? Entonces, y ahí yo presento mi evaluación, o sea, la de ustedes, y la contrasto con la mía, y yo digo, o sea, en realidad se está tirando muy al suelo y su trabajo es muy bueno, y ahí lo contrasto y digo, no, si en realidad está bien tu trabajo, lo corregimos y usted mismo lo puede ir corrigiendo, qué sé yo. La idea es que nos tomemos el tiempo suficiente como para hacer este trabajo bien, pues, y que podamos estar de acuerdo los dos y decir, sí, en realidad, y hay mucho que trabajar, pues, o sea, tenemos todo el próximo año se supone para poder hacerlo mejor. ¿Se entiende? Así que esto de escribir, y créanme, porque a mí me pasa todavía, tengo 42 años, 41 años, pero estoy echando muchos años de más. Tengo 41 años y todavía cuando escribo me corrijo a mí mismo, digo, en realidad, sí, pues, puedo haberlo hecho mejor y me corrijo hartas veces. No hay que darse por satisfecho, ¿cierto? Con una, con una forma de escribir, sino hasta que uno esté así como bien contento. Posteriormente, dice la idea, ¿cierto?, que cada uno de ustedes utilizará esta pauta para revisar su argumentación y determinar aquellos aspectos que deberían ser mejorados. Si pasaron, ¿cierto?, la prueba, deberían enmarcar aquí cómo mejorar, ¿cierto? Cómo mejorar mi trabajo. Esto puede ser una pregunta interna, no es necesario que lo escriban así como textual, pero ahí puedo ir tomando apuntes de esta revisión, ¿cierto?, de mi argumentación. Qué aspectos se ven más débiles, qué argumentos deben ser mejorados, descartados, qué tipo de evidencias me faltó incorporar. Ahí sobre la consulta de un tercero, puede ser yo, puede ser algún adulto, ¿cierto?, algún compañero de curso incluso, etcétera. ¿Qué debe mejorar en relación con los componentes de argumentación? También puedo ir incluyendo esa, esa perspectiva, ¿cierto?, diferente en mi forma también de plantear lo que quiero plantear. Tomar apuntes de eso y corregirlo. Y luego, ¿cierto? Y una vez finalizado, ¿cierto?, el trabajo ya de corrección, mucho ojo, mucho ojo con esto, hacer esta escala de apreciación de autoevaluación. Y ustedes se autoevalúan. Es más o menos lo mismo de lo que consistía, ¿cierto?, en la evaluación anterior, pero aquí ya con un dominio, ¿cierto?, de niveles. Niveles de apreciación. Y ustedes se ponen una nota a propósito, ¿cierto?, de los mismos puntos que se estaban destacando recién: consistencia de tesis, argumento, suficiencia de desarrollo de argumentos, validez de información, tipo de conocimiento, ¿cierto?, que estoy planteando, argumentos emocionales, si hay o no hay, calidad de la evidencia, ¿cierto?, y presencia de fallas argumentativas, así que ustedes detectan alguna después de hecha mi coevaluación incluso. O sea, es como bien crítico lo que ustedes van a hacer sobre sí mismos, más que yo sobre ustedes. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, si ustedes no confían mucho en su criterio, y ahí podemos ir conversando una forma alternativa, digamos, de revisar sus trabajos, ¿ya? Esa es la idea. O sea, pónganle corazón a esto, igual no es tan difícil después de todo, es como bien atendible. Esa es la idea. Ya, para ir cerrando entonces, aprendimos hoy día que, bueno, aprendimos bien poco, pero en realidad lo que estamos haciendo es como una retrospección de lo que se supone que necesitamos para poder construir un argumento.
podemos decir que, claro, que aprendimos sobre la experiencia de otras personas, que en realidad las clases virtuales no son la panacea, digamos, a los problemas que tenemos en la actualidad, pero son una solución y van al cajón, digamos, de los aportes, más que de lo negativo, ¿cierto?, del año, digamos. El año ha tenido hartas cosas malas que nos ha dado, digamos, como experiencia, pero creo que las clases virtuales, en suma, sí, muy someramente, ¿cierto?, han sido como una solución aceptable. Quizás no buena, pero aceptable, ¿sí? A nada, entre comillas, ¿cierto? Bueno, hay que ver, como dice el dicho, el vaso medio lleno. Y literalmente está a la mitad, pues, vaso medio lleno. Claro. ¿Cómo integramos estos aprendizajes a nuestras vidas cotidianas? Aquí la idea, ¿cierto?, de cajón es que nosotros como buenos argumentadores que vamos a hacer, los que vamos a trabajar, ¿cierto?, permanentemente en esta idea, ¿cierto?, de opinar y de plantear ideas, y eso básicamente lo hacen todos los seres humanos, siempre, todos los días. Estos aprendizajes obviamente los tenemos que ir integrando y ir al mismo tiempo, ¿cierto?, que vamos diciendo algo, ir evaluando lo que estamos diciendo, si no cometo falacias, si lo que estoy diciendo, ¿cierto?, tiene una buena intención, si está bien argumentado, si no es emocional, si es más racional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo ir integrando a mi forma de interactuar. Eso es súper importante. Por lo tanto, ahí dense por satisfechos, porque seguramente ustedes ya están reflexionando sobre su forma de interactuar con el resto de las personas del mundo. ¿Cuándo entregamos este trabajo? Eso todavía no lo voy a decir. Se entiende que, digamos, que estamos ya en noviembre prácticamente. Entonces, la idea es que esto les dé un tiempo para poder hacer un borrador y todo, y podamos trabajar sobre ese borrador y corregir ese borrador. Yo creo que debería estar más o menos siendo entregado en el 13, más o menos el 13, ¿cierto?, de noviembre. ¿Cómo y dónde lo entregamos? Eso todo, y las fechas y todo eso, ¿cierto?, va a estar publicado en Classroom. Ahí les voy a poner, ¿cierto?, la forma de hacerlo, cómo, dónde y cuándo, ¿cierto?, entregar. ¿Ya? Les voy a avisar, en todo caso, el lunes les aviso, está en Classroom ya para que lo revisen. Así que tranquila. Todavía no hay nada, obviamente, si ustedes se meten a Classroom, los que no han hecho las tareas, para que se pongan al día en eso, pero, pero nada más. ¿Ya? Así que el lunes yo creo que les voy a avisar que está o no está el material. Chiquillos, un abrazo grande, los quiero mucho. Cuídense. Igual, profe, Oh, cuídese. profe. Que tengan un Chao. bonito fin de semana. Chao, profe, Igualmente, gracias. cuídese. Chao, chao.